Buenos días, amadas mujeres del grupo Mujeres que Florecen. Anita de Somoza nuevamente para servirles. Les trataré de compartir un poco de lo que Dios me ha enseñado en esta semana. Créanme que ha sido un reto cuando Celina de Meléndez me dijo que si podía compartir. Yo rápidamente dije que sí, pero ha sido un reto porque estos libros en lo personal les confieso que no son como los que más frecuentemente visito y las insto y las invito a que nos estemos metiendo en toda la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero a veces nos quedamos o nos conformamos con los libros más conocidos, ¿verdad? Salmos, proverbios, evangelios, y no los menosprecio en ningún momento, pero las motivo a que también nos metamos a estos libros tan enriquecedores que nos hablan, que son libros proféticos, ¿verdad? De eventos que se iban a cumplir, que algunos ya se cumplieron y se van a seguir cumpliendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana a mí me ha tocado pues compartir acerca del libro de Zacarías. En esta semana vamos a estar estudiando del capítulo 4 al 7. Vamos a comenzar a leer. Les voy a explicar algunos significados de algunos elementos, pero vamos a ver también el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Dice el candelabro de oro y los olivos. Versículo 1 de Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A simple vista, pues vemos a un hombre que dice la Biblia, ahí en esos primeros versículos, que él estaba dormido y que el ángel volvió, ¿verdad? Ya le había estado hablando anteriormente y vuelve a él y lo despierta como un hombre que es despertado de su sueño. Me llama la atención esa frase, ¿verdad? Como un hombre que es despertado de su sueño. Aplicándolo a nosotros, muchas veces Dios nos tiene que despertar y darnos de su palabra, porque a veces es como que estuviéramos viviendo un sueño, ¿verdad? Aquí hay varios personajes en este capítulo de Zacarías. Está pues Zacarías, ¿verdad? Está Zorobabel, que es un líder judío que jugó un papel crucial en el regreso del exilio babilónico
y en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Fue descendiente de David y aparece en la genealogía de Jesucristo en el libro de Lucas. Zacarías trae un mensaje de esperanza y de restauración. Su nombre significa el Señor ha recordado. Fíjense qué lindo, porque aquí el pueblo, el remanente de Israel ya había vuelto del cautiverio, pero todavía estaban, el templo todavía no se había reconstruido, el templo de Dios. Para las que no saben, un día el templo fue majestuoso, el templo de Jehová, ¿verdad? Pero debido al pecado y a la mezcla con otras naciones que Dios había dicho que no se involucraran los israelitas, fueron saqueada la casa de Jehová. Dice que todos los utensilios fueron llevados a Egipto. Y entonces aquí es donde ya no hay casa de Jehová, no hay templo físico, ¿verdad? Ahora esto tiene aplicaciones espirituales, pero en este momento estamos hablando del templo físico. Pero Dios siempre quería que su templo, su casa se volviera a restaurar. Y el pueblo también anhelaba, porque recuerden que en ese momento el Señor Jesucristo no había venido a esta tierra. Entonces el templo de Jehová era donde posaba la presencia de Jehová y donde los sacerdotes podían ministrar, donde estaban los lugares para llevar el sacrificio. Y esa era una condición deplorante. Imagínense que nosotros, aplicándolo ahorita, imagínense que no tuviéramos iglesia física. ¿Cómo llegaríamos a valorar la verdad? Y este es una pequeña apéndice que quiero decir que valoremos lo que es tener una iglesia, ¿verdad? Ahora, pues nosotros somos la iglesia, el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros y dice la palabra de Dios que somos el templo de Dios viviente, pero también tenemos un lugar físico a donde ir a adorar, a donde ir a tener comunión con los hermanos, a donde ir a conectarnos nuevamente con la palabra, con la iglesia, a servir. Todo eso no existía en ese momento, pero el nombre de Zacarías, como digo, significa el Señor ha recordado. Zacarías era miembro de la tribu de Leví, ¿verdad? Aquí hay algunos elementos de los que habla en el libro de Zacarías, en el capítulo 4. Bueno, en el candelabro con los dos olivos, ¿verdad? Los judíos se habían quejado de problemas económicos. Por tanto, el mensaje de esta visión es que por el poder de Jehová, el templo será reedificado. El templo con su culto será una luz para las naciones alrededor. En la visión del candelabro parece recibir una constante provisión de aceite de los dos olivos. El aceite representa al Espíritu de Dios, el cual será suministrado al pueblo mediante los dos ungidos de Dios, que son su sacerdote y su rey. En el contexto inmediato, Josué cumple el oficio de sacerdote, mientras que Zorobabel es el rey, ¿verdad? El rey que Dios había escogido para es presenciar y llevar a cabo la restauración de la casa de Dios, del pueblo, del templo de Israel. En el versículo 7 nos dice, bueno, en el versículo 2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, en ese versículo, 7, recuerden, o para las que no saben, es el número que simboliza la idea de lo completo. Recuerden que Dios en 7 días hizo la creación. Ahí se cierra un ciclo. O también le llaman el número de la perfección. La idea aquí es que este candelabro será suministrado de una abundancia de aceite y dará luz perfecta. ¿Cuál es el aceite? La presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál era el mensaje que Dios le daba a, a través de Zacarías? Dice el versículo 6. Y yo creo que este es uno de los versículos más quizás conocido. A veces hasta hemos cantado un corito. Pero ¿por qué Dios da ese versículo? Vamos al versículo 6. Dice,
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje que Dios estaba mandando a Zorobabel. ¿Y por qué se lo mandaba? Porque, como digo, él era la persona que Dios había escogido para presenciar y para llevar a cabo esa restauración de la casa de Dios. Pero, ¿qué sentimientos habían en la vida de Zorobabel? Quizás incredulidad, quizás incapacidad de lograrlo, ¿verdad? Porque todo lo que significaba iba a tener que ser una mega construcción. Ahora, aplicándolo espiritualmente, ese es el mensaje de Dios para nosotros sus hijos. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios, que nuestro cuerpo es el templo. En nosotros habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es ese aceite que se está derramando. Me gusta la sinceridad de Zacarías, porque como en 3 ocasiones en ese capítulo le pregunta el ángel a Zacarías, por ejemplo, en el versículo 4, dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. La honestidad de Zacarías, ¿verdad? ¿Cuál es la honestidad de nosotros ante Dios? Hay cosas que quizás nosotros no estamos entendiendo de la palabra de Dios. A veces leemos un pasaje y no entendemos y nos da pena confesar eso que confesaba Zacarías. Le preguntaba el ángel de Dios, ¿entiendes? No, Señor mío. En el último versículo siempre del capítulo 4 dice, el 12 dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Nuevamente la honestidad de Zacarías de decir, no entiendo. Pero como les repito, el versículo que lleva como el mensaje principal, ¿verdad? La invitación, la indicación de que se restaure la casa de Dios. El temor de todos, el temor de Zorobabel, el sentido de incapacidad de lograrlo, pero Dios le da una palabra que es la misma que nos da a nosotros. Dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana, tomándolo de un libro, de un profeta menor, de una profecía que se estaba dando para la construcción para la reconstrucción del templo físico de Dios. Pero en esta ocasión es el templo espiritual nuestro. Yo no sé cómo estamos en este momento, en este día 21 de julio, cómo está nuestra vida. El deseo de Dios es que este templo de Anita de Somoza, sea restaurado, sea levantado. Si hay paredes que se han caído, si ha habido pecado, si ha habido dolor, si ha habido mancha, si ha habido retroceso. Yo no sé cómo puedes estar tú, mujer que me escuchas. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Te parece tan imposible que ese templo tuyo sea restaurado? El mensaje de Dios a nosotros en esta mañana es el mismo que le mandó a decir a Zorobabel a través de Zacarías. No con ejércitos, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos honestas como Zacarías y digamos, no entiendo,
no sé de qué me está hablando o cómo puedo hacer para esto. Dios está diciendo, no veas tus circunstancias, no veas qué tan desplomadas están esas paredes, no veas hacia atrás, cree nada más que no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Lo que Dios quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón, nos inclinemos hacia Él, que seamos honestas, que digamos, Señor, perdóname porque no entiendo, no había entendido de qué se trataba, pero quiero hacerlo, quiero entenderlo, que dispongamos nuestra vida y que creamos que Dios es capaz de levantar nuestra casa interna, espiritual, el templo que Dios ha diseñado para nosotras, sus hijas. Que creamos que no es por mi capacidad, que no es porque yo puedo hacer, no es porque yo tengo este talento, porque tengo este don, no, porque no es por fuerza, no es con ejércitos, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Que Dios las bendiga, amadas. Nos escuchamos el día de mañana y sigamos descubriendo los tesoros que Dios tiene en la palabra de Dios a través del libro profético de Zacarías. Bendiciones.